¿Cómo están? Bienvenidos. Pues bien, vamos un poco a hablar el día de hoy sobre los entornos virtuales de aprendizaje, esta transformación digital que se ha venido dando. Y obviamente esto ya es una tendencia que ha venido hace muchos años atrás en función de lo que siempre hemos previsto, que es el tema de educación virtual. Sin embargo, siempre hemos estado pendientes de que el avance tecnológico no ha sido tan exhaustivo en nuestro país, pues es el momento definitivamente de poder trabajar sobre los entornos virtuales de aprendizaje. Para esto, justamente vamos a ver el día de hoy lo que tiene que ver ya con lo que es el manejo de los famosos EVAs y la gestión en el tema de entornos virtuales de aprendizaje. Un poco vamos a hacer la parte introductoria de saber y entender qué son los entornos virtuales de aprendizaje. Son realmente temas muy relacionados y muy importantes dentro desde el punto de vista educativo, ¿de acuerdo? En el tema de tendencias, podemos nosotros analizar básicamente algunos aspectos y relacionados con la tecnología y sus beneficios en el tema de la educación. La tecnología y los beneficios de la educación están marcados desde el punto de vista de la formación y lo que tiene que ver con los términos de las famosas TICs. De acuerdo a la llegada del Internet al mundo de la educación, ha revolucionado la forma de aprender y enseñar. La educación virtual es una tendencia tecnológica que usa activamente el Internet como herramienta de aprendizaje. Entonces, se puede definir a las TICs como un conjunto de herramientas y recursos tecnológicos utilizados para transmitir, almacenar, crear y, de cierta manera, también compartir datos o información. ¿De acuerdo? Es importante recordar cuáles son los términos al hablar y a referirnos al tema de las famosas TICs. Pueden utilizarse también en educación para apoyar y mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación y en la creación de comunidades. Qué importante que es el tema de crear comunidades basado justamente en lo que son las famosas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día ustedes pueden ver que cada vez tenemos más grupos relacionados con ciertos ámbitos. Por ejemplo, tenemos redes sociales donde usted puede incluirse en un grupo donde tocan temas netamente profesionales especializados en algunos temas también relacionados con parte educativa, parte familia, parte inclusive temas netamente técnicos como temas de sistemas relacionados con el tema de recursos humanos, temas de gestión de procesos, calidad. Entonces tenemos muchos enfoques, temas de salud también tenemos dentro de esto, ¿de acuerdo? Colectivamente se les puede llamar recursos TIC, pero en este contexto, en términos de recursos TIC, se utiliza para describir aplicaciones, herramientas y contenidos digitales, que es básicamente lo que nos estamos transformando. Ahora la educación tiene que transformarse y tiene que ser mucho más práctica hacia lo que nosotros queremos buscar e identificar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios, miren, para el tema de los docentes cuando hablamos de las famosas TICs? Hablamos que los beneficios para los docentes es justamente el permitir varias estrategias de enseñanza. Las TICs pueden permitir a los profesores usar una variedad de estrategias de enseñanzas tradicionales nuevas, tales como el aprendizaje personalizado o centrado en el estudiante, el aprendizaje colaborativo, la enseñanza basada en proyectos y el modelo de clases invertida, ¿no? Un realmente proceso de enseñanza donde vamos a hacer que los participantes, los estudiantes, las personas que estén en un proceso de formación también se interesen mucho en el tema justamente de hacer un tema de transferencia de conocimiento de doble vía. También hablamos sobre el tema de mejorar el acceso de los recursos. Las TICs pueden mejorar el acceso a los recursos de enseñanza, permitiendo a los profesores encontrar y compartir recursos más fácilmente. Por ejemplo, tenemos acceder y compartir recursos rápidamente desde cualquier lugar. Usted sabe que hoy en día podemos nosotros dejar nuestras pantallas activas si estamos en una clase online para que los participantes puedan compartir sus recursos, mostrarnos también lo que ellos han venido trabajando. Y eso también va a depender muchísimo justamente de la conectividad que tenemos, que es uno tal vez de las debilidades que tiene el proceso de formación virtual o proceso de formación online a través justamente de las TICs. También nos ayuda en el tema de proporcionar recursos en varios formatos, ¿no? Las TICs pueden proporcionar a los profesores básicamente algunos tipos de formatos que los que podemos incluir dentro de una plataforma virtual. Podemos incluir textos, podemos incluir imágenes,
Hoy en día podemos hacernos ya un tema de audios, que son los famosos podcasts, ¿sí? Tenemos videos, animaciones, las cuales permiten la creación de recursos más innovadores, interactivos y atractivos. En eso tenemos que transformarnos y formarnos los docentes hoy en día, en tener las habilidades tecnológicas necesarias justamente para poder tener recursos mucho más innovadores, interactivos y muy atractivos, porque en realidad sostener la atención de un estudiante en clase virtual, en una clase online, sí se nos hace un poquito más complicado, un poquito más difícil. Por eso es importante desarrollar este tipo de habilidades expresas que nosotros podemos tener. Al hablar de mejorar y extender los entornos de aprendizaje, las TICs pueden mejorar los entornos de aprendizaje tradicionales a través del uso de tecnologías en el aula, tales como las tecnologías de visualización. Aquí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo cuando usted puede y hace un tema de alguna presentación, hacer presentaciones un poco más animadas, tener una presentación, no solo el PowerPoint, hoy existen varias herramientas que nos ayudan a tener a nosotros cierta facilidad y tener también un tema relacionado con el tema de aprendizaje que podemos tener con algo más visual, con algo más atractivo para el estudiante, para que nos pueda poner atención durante la clase online que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Pueden extender también el entorno de aprendizaje a un entorno en línea a través del uso de conexiones de Internet y tecnologías como plataformas de aprendizaje, que son varias ya, ¿no es cierto?, los tipos de plataformas que tenemos. En este momento se están desarrollando mayores plataformas, lo ha hecho la empresa Microsoft con Team, lo ha hecho también la empresa Google con Classroom. Tenemos también Moodle, que es una de las plataformas más desarrolladas en realidad y que tiene muchísimos y enriquece muchísimo el uso de recursos, ¿no? También nos ayuda a permitir una administración más eficiente. Las TICs pueden aumentar la eficacia y la eficiencia en la administración de justamente de la gestión del conocimiento, ¿no? Ejemplo, podemos utilizar lo que son hojas de cálculo, base de datos, plataformas de aprendizaje y tecnologías de comunicación. Esto puede, de cierta manera, mejorar el mantenimiento de los registros y dar a los maestros más tiempo para concentrarse en el aprendizaje del estudiante. Entonces, tenemos mucho más recursos, tenemos mucha más eficiencia marcado justamente en función de la administración más eficiente de una plataforma virtual a través justamente de las famosas TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora también hablamos de apoyar el desarrollo profesional continuo. Pueden apoyar el desarrollo continuo a través de uso de cursos de línea, tales como los famosos MOOCs, que son los Massive Open Online Courses, cursos abiertos y masivos en línea. Y los webinarios que están hoy en día, ustedes pueden ver, varias organizaciones, empresas han entrado justamente en este tema de los webinars, conocidos también como seminarios basados en web. Entonces, básicamente es esto, ¿no? De transformar justamente usted ya puede hacer justamente una presentación, usted puede hacer un webinar para sus estudiantes, montarlo como video dentro de la plataforma sin que necesariamente usted se encuentre dentro de la aula virtual. Usted puede colgar para que el estudiante aprenda en función de los requisitos que usted necesita transferir o llegar con los estudiantes en el tema de la gestión de los conocimientos. La colaboración también y comunicación permiten a los profesores involucrarse con comunidades en línea global y regional y crear su propia red de aprendizaje y sus propias comunidades de práctica. Muy interesante este tema porque usted realmente, mire, es importante que nosotros podamos definir, por ejemplo, en organizaciones, crear justamente, ¿no? Este tema de comunidades. Ejemplo, vamos a ver, profesores en el área de matemáticas, perfecto, compartamos recursos, compartamos con nuestros colegas profesionales en áreas específicas qué tipo de materiales podemos tener, qué tipo de opciones podemos tener dentro de un aula. Entonces, es importante ya empezar un tema de enriquecimiento justamente con nuestros colegas y buscar también el tema de mucha más facilidad para transmitir el tema del conocimiento, ¿de acuerdo? Pues bien, también nosotros podemos hablar que dentro de los beneficios, ya justamente para el tema de la educación, sí tenemos el tema del soporte de una variedad de estrategias de evaluación. Las TICs pueden apoyar la evaluación de diagnóstico, la evaluación formativa, la sumativa, de igual manera la evaluación formal, la evaluación informal.
La autoevaluación, sí, por pares y la colaborativa. Miren qué interesante sería, ¿no? Poder trabajar dentro de un aula virtual el tema de esta parte de las evaluaciones colaborativas, hacer que también los estudiantes puedan evaluarse entre ellos, dar su opinión. Miren, es importante, por ejemplo, los foros que se generan dentro de un tema de discusión dentro de un aula virtual, donde un estudiante pone su criterio y otro estudiante puede, de cierta manera, dar también su criterio profesional sobre el criterio de un estudiante. Entonces, miren, ahí empezamos a hacer un tema justamente de poder hacer un tema de valoración de conocimiento basado también en el pensamiento que tiene cada una de las personas, ¿no? Los profesores seleccionarán las herramientas más apropiadas para una estrategia de evaluación dentro de todas las opciones posibles. Tenemos, miren, juegos, tenemos encuestas en línea, tenemos evaluaciones diagnósticas, podemos también realizar análisis de capacidades y progreso actual del estudiante dentro de una plataforma virtual, el uso de un portafolio electrónico, una prueba en pantalla para demostrar la habilidad de un estudiante en una evaluación sumativa. Tenemos hoy en día tecnologías relacionadas con esto o páginas web que nos van a ayudar justamente a hacer un tema de, inclusive como mencionábamos, como juegos, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, mantener la interactividad entre nuestros estudiantes. Sí, el uso también de un portafolio electrónico es muy importante, poderlo compartir en pantalla, el uso de un cuestionario en línea o un juego para practicar y autoevaluarse, y el uso de herramientas de colaboración tales como los blogs, para permitir la evaluación por pares y la evaluación colaborativa. Entonces, miren, tenemos muchas formas también de ir haciendo proceso de desarrollo. Miren qué chévere sería crear un blog, ¿de acuerdo? Para que usted pueda realmente generar conocimiento ahí con los estudiantes. Entonces hay que transformarnos, debemos ya manejar ambientes web para que nos ayuden a nosotros a formar parte de lo que es ya de la nueva era y la nueva tema de lo que tiene que ver con la parte tecnológica y la educación. Se puede proporcionar varios formatos. Esto puede incluir varios formatos de evaluación, textos, imágenes, audio, animación y video, lo que permite la creación de una evaluación atractiva en nuestras aulas virtuales, en nuestros MOOCs, para que el estudiante sea más interactivo. Tenemos que ya dar esta disposición al estudiante que participe más, que sienta que realmente el proceso de formación está cambiando y estamos entrando en una era digital y justamente la transformación va a ser parte de esto. Nos ayuda a proporcionar también autenticidad, pueden ayudar a hacer una evaluación más auténtica mediante la incorporación de escenarios del mundo real en la evaluación, por ejemplo, mediante el uso de simulaciones, mundos virtuales y redes sociales. Miren qué interesante ya trabajar sobre el tema más de causas prácticos dentro de una evaluación que podríamos nosotros colgarlo, ¿no es cierto?, dentro de nuestras aulas virtuales en un ambiente web. También hablamos justamente de proporcionar una retroalimentación mejorada. Las TICs pueden permitir el suministro inmediato y adaptivo de retroalimentación o feedback. Por ejemplo, en las evaluaciones por pantalla, los estudiantes pueden recibir una retroalimentación inmediata en función de sus respuestas. Entonces, estamos en pantalla, vemos una respuesta. Si, por ejemplo, aplicamos el cuestionario y vemos que una pregunta fue la que menos aciertos tuvo, inmediatamente podemos hacer el refuerzo de esa pregunta en el momento que nosotros estamos haciendo un proceso de educación en línea. Eh, las TIC nos permiten reutilizar las evaluaciones proporcionando formatos que puedan volver a usarse y compartirse como cuestionarios en línea y simulaciones. Entonces, usted ya colgó un cuestionario, usted ya tiene registradas sus preguntas dentro de una plataforma. El momento de crear una nueva, usted simplemente lo que hace es sacar del almacenaje y ponerlo para que el estudiante pueda desarrollar. Permite también una recogida digital de evidencias, como permitir la recogida del aprendizaje facilitando la creación del contenido, la gestión de contenidos y herramientas para compartir información, para documentar y compartir el aprendizaje. Hablamos de un rango también de amplio de habilidades que puedan evaluar una amplia gama de habilidades de los estudiantes que normalmente se pueden evaluar en el aula a través del uso de diferentes tipos de evaluaciones como los portafolios electrónicos, simulaciones y juegos y mundos virtuales. Y también permite una mejor gestión, ¿sí? Para el tema de la calificación, el almacenamiento y la comunicación de los resultados a través del uso de hojas de cálculo, bases de datos, plataformas de aprendizaje, software de detección de plagio y herramientas de comunicación. Interesante tener un software justamente de detección de plagio que me ayude a mí a evidenciar si el trabajo no fue realizado con la famosa fórmula del copy-paste, sino si ya hubo un tema de interacción con el conocimiento y generar nuevo conocimiento en nuestros estudiantes. Entonces, muy interesante este tema. Hablamos también mucho sobre el tema de lo que son las collaborative learning,
En esta tendencia se fortalecerá a través de espacios en los que los estudiantes puedan desarrollar habilidades individuales y grupales a partir de la discusión en conjunto, lo que genera aprendizaje en diversas áreas gracias a la interacción de los miembros. Esto potencia muchas veces la resolución de problemas, el logro de los objetivos académicos, la comunicación, el compromiso y la capacidad de innovación en los estudiantes. Miren qué interesante es esto ya de trabajar mediante chats, mediante foros, mediante wikis, donde nosotros ya empezamos a ver un proceso de aprendizaje. Miren, en los chats, ¿qué sucede? Estamos siguiendo un curso en línea y existe un chat, por ejemplo, que puede ser un chat de WhatsApp, ¿de acuerdo? O un chat también que puede estar dentro de una de las plataformas virtuales. Y lo que nosotros buscamos es que si tenemos algún inconveniente o falta de conocimiento en alguna parte del proceso de aprendizaje que estamos teniendo, coloco yo mi pregunta dentro del chat y muchas veces el docente no es el que debe contestar, sino más bien todas las personas que están participando entramos en un sistema de aprendizaje colaborativo. Entonces, un estudiante dará su criterio, su idea, otro estudiante dará su criterio y su idea. Y la función aquí del docente es verificar que esos criterios y sus ideas estén relacionadas o estén, de cierta manera, cerrando la inquietud o la consulta que hizo un estudiante. Entonces, miren qué interesante que es que en este momento se empieza a generar el proceso del aprendizaje colaborativo porque ya una persona también empieza a aprender también cómo aprenden sus compañeros y de cierta manera el docente si ve que en alguna respuesta de algún compañero dentro de un chat, un foro, un wiki, no está tomando en consideración algunos aspectos para que podamos solventar esa duda, interviene el docente y aclara ciertas dudas, pero dejamos nuevamente abierto para que sigamos dentro del proceso colaborativo, que las personas sigan compartiendo este tipo de información. Mire, ahora también hablamos del famoso microlearning, ¿sí? La facilidad de recibir pequeñas cápsulas de información de 20 a 60 segundos de duración y acceder a ellas en el momento más conveniente y desde cualquier dispositivo es ideal para el aprendizaje y la motivación. Interesante, por ejemplo, si usted podría tener una red social donde usted pueda colgar un audio, ¿de acuerdo? Un tema muy específico sobre el proceso de aprendizaje, tal vez ¿no es cierto? Colgar una infografía, ¿de acuerdo? Rápidamente usted coge, entra, ingresa, lee la infografía y le queda más clara. Entonces, esto también es el famoso microlearning. Como tendencia se espera que siga mejorando. Las instituciones buscan transmitir información relevante, fácil de distribuir, organizada y continuada para mejorar la productividad y eficiencia. Es bastante conocido en el aprendizaje que las personas no suelen mantener la atención más allá de pocos minutos. El microlearning es ideal para recibir información dosificada de impacto y relevantes en forma de videos, infografías, cuestionarios, juegos o podcasts. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, nosotros trabajando y de pronto, pum, mandamos un cuestionario rapidito, 5 preguntas, contestemos, señores estudiantes, listo, estamos entrando en qué, en justamente tener un tema de microlearning. Hagamos un audio, un podcast rápido, sí, 30 segundos, ¿de acuerdo? Ejemplo, un podcast, en este momento voy a lanzar un podcast. Hablamos que una de las debilidades que podría tener justamente y los obstáculos que debería tener de la información es la falta de formación y de soporte para el profesorado. Se refiere a la disponibilidad de formación pedagógica y técnica adecuada y el apoyo para el uso efectivo de las TIC de la enseñanza en el aprendizaje y en la evaluación. La ausencia de capacitación y apoyo adecuados de los profesores pueden afectar al nivel de confianza del profesor en el uso de las TICs, lo que puede convertirse en una barrera para su uso. El cómo utiliza el maestro la tecnología es importante para la transformación de la experiencia de aprendizaje y la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, la falta de formación adecuada puede ser una barrera para el uso efectivo de las TICs. Listo, eso es un microlearning. ¿Eso fue qué? Un podcast. Fue básicamente, miren, topamos un tema, falta de formación o soporte al profesorado, y básicamente eso lo vamos a poner, lo vamos a colgar en una red social, en mi plataforma virtual, y automáticamente el estudiante escucha eso, y les llama la atención, lo sostiene, lo vuelve a escuchar y listo, estamos generando conocimiento. Por supuesto, es importante recordar que se debe responder a los objetivos de aprendizaje y estar organizando en módulos o unidades y no ofrecer simplemente cápsulas de información al azar. Eso es importante, ¿no? Estas cápsulas de información tienen que estar relacionadas con los temas que nosotros estamos abordando. Bien. También hablamos del tema de la gamificación, que es jugar para aprender, no es nuevo, ¿no? Sin embargo, las tecnologías actuales ofrecen muchísimas opciones para incluir el juego en el aprendizaje, opciones que muchas veces en la educación tradicional se dificultan implementar.
Los estudiantes actuales han crecido con la tecnología y en ambientes gamificados y los resultados indican que aumentan la retención y motivación. Los juegos pueden utilizarse de diversas formas para aumentar la productividad, para explicar conceptos difíciles, para practicar diversas habilidades, para evaluar y para estimular el trabajo en equipo. Entonces tenemos que utilizar las tecnologías donde usted podrá utilizar una página web para hacer, por ejemplo, el diseño tal vez en el tema de física, ¿no es cierto? De ver cómo puede armarse un tema de una parábola, personas que utilizan el tema de matemáticas a través de juegos interactivos, irlos realizando justamente el proceso de aprendizaje. Sí, a través, por ejemplo, miren, un juego muy simpático que se lo puede hacer a través de una aplicación es colocar un video y que el video vaya pausando y le genere una pregunta. Entonces usted va viendo el video, me genera una pregunta, entonces tuve que estar atento al video para contestar esa pregunta. Y eso no me va a permitir ni regresar ni adelantar el video para poderlo volver a hacer, sino que simplemente voy a tener que yo estar atento, ¿de acuerdo? Entonces me lanzo una pregunta. Otros juegos interactivos, como otra herramienta donde usted lanza una pregunta y usted en su dispositivo móvil va a tener figuras para contestar. La pregunta le dice ahí que un triángulo hay un triángulo, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, y usted va a elegir mediante este juego, de acuerdo a cuál es la pregunta o la respuesta correcta a la pregunta formulada por el docente. Entonces, usted aplasta la figura y vamos a ver si es la adecuada o no. La respuesta correcta o no. Entonces, miren, juegos. Hay que incentivar el juego durante la jornada de clase. Sí es un poquito trabajoso hasta ir aprendiendo este tipo de modelos de aprendizaje, pero definitivamente una vez que empezamos a tener nosotros la destreza para generar nuevo conocimiento a través de este tipo de herramientas, definitivamente el proceso de aprendizaje es más sencillo y usted va a ser, obviamente, un proceso de formación adecuado y adicional va a ganar también por parte de los estudiantes que usted sea reconocido como una persona que maneja tecnología y al cual siempre van a querer acudir sus estudiantes y sobre todo va a generar confianza para el sistema de aprendizaje. Bueno, nuevamente el tema de las redes colaborativas de conocimiento en línea no será la siguiente gran cosa y es una gran cosa. Esto es importante, mire, el aprendizaje en línea no será la siguiente gran cosa, ya es la gran cosa, no hay que esperar, ¿de acuerdo? Entonces, esta tendencia se fortalecerá al desarrollar habilidades individuales y grupales a partir de discusiones en conjunto. Esto potencia la resolución de problemas, el logro de objetivos académicos, la comunicación, de acuerdo al compromiso y la capacidad de innovación. ¿Quién señala esto? Fue Guillermo Cardona, rector de Miami Virtual School. Realmente es una escuela de formación muy fuerte. Les había puesto esta frase de Guillermo Cardona porque es una de las universidades que en realidad en este momento generan mucho el tema del proceso de aprendizaje mediante justamente lo que son sistemas en línea, sistemas virtuales, y que lo que básicamente ellos mencionan es que el sistema de aprendizaje colaborativo es uno de los más importantes en este momento. Entonces, es muy importante generar este tipo de conocimiento a través de redes colaborativas de aprendizaje. También estamos hablando mucho sobre el tema de aprendizaje móvil. De acuerdo, actualmente el tema de aprendizaje móvil habla mucho sobre el tema de señalar que la formación a través de dispositivos móviles será la tendencia ya en este 2020. Es una obviedad tan grande como decir que LinkedIn será un buen lugar para reclutar talento. Entonces, todo el mundo ya tiene su teléfono celular, sí tiene una tablet, entonces estamos transformándonos ya en un tema de aprendizaje móvil, entonces tenemos que ir adaptando y se han adaptado muchísimas plataformas, muchísimos recursos, muchísimas apps se han ido adaptando para el proceso de aprendizaje. Usted puede ingresar, puede ver básicamente, por ejemplo, si usted quiere aprender inglés, existen muchísimas plataformas que lo hacemos en el teléfono celular. Hay juegos, usted va contestando preguntas, escucha podcasts, ve videos y vamos en este proceso. Entonces, estamos trasladándonos justamente a que tengamos nuestro modelo de aprendizaje, tengamos mi plataforma de aprendizaje en un celular. Mira cómo nos vamos trasladando, ¿no es cierto? Que en un celular yo pueda contestar un cuestionario, que en un celular yo pueda contestar un foro, un chat, una tarea, y eso se va a ir transformando, y ese es el proceso al que tenemos que ir y empezar a llegar. Una transformación basado justamente en lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, pues bien, eso es básicamente un poco lo que queríamos compartir con ustedes sobre este tema relacionado con lo interesante que es el mundo de las
de las TICs. Es importante definir también, identificar los diferentes tipos de TICs que tenemos, la comunicación en diferido o en tiempo real, la comunicación en diferido que también se conoce como una comunicación asincrónica, que no requiere que las personas estén presentes al mismo tiempo con el fin de comunicarse. Entonces aquí tenemos el tema de los correos electrónicos, los mensajes de texto son formas de comunicación asincrónica. La comunicación en tiempo real también se conoce como una comunicación sincrónica que requiere que las personas estén presentes al mismo tiempo con el fin de comunicarse. Por ejemplo, el chat en línea y las conferencias web son formas de comunicación sincrónica. Entonces, miren, la sincrónica también estamos considerando hoy estos famosos webinars, donde ya están grabados este tipo de información y posterior a esto nosotros podríamos analizar y generar una mejor un tema de conocimiento. Perfecto. Entonces, eso es un poquito lo que queríamos comentarles para nosotros como Kino. Es importante también el proceso de desarrollo y somos expertos en el tema de educación virtual y nos interesa sobre todo que podamos desarrollar en en nuestras personas, en las personas que confían en nosotros, desarrollar fortalezas, desarrollar lo que tiene que ver con destrezas y habilidades tecnológicas. Hoy en día se ha convertido realmente muy importante ya el desarrollo de competencias tecnológicas y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que estar a la vanguardia y no depende de la edad para aprender el tema de tecnología, sino de la voluntad de quererlo hacer. Para mí fue un placer poder haber compartido este poco de información relacionada con los entornos virtuales de aprendizaje y espero realmente que sea de su interés. Fue un gusto y muchas gracias por su tiempo.